Estamos aquí 1:30 de la tarde en Chile, 19:30 ya de la tarde, noche casi en España, 14:30 de la tarde en Argentina, y bueno, los otros países que nos están viendo aquí, si nos están acompañando, me sé todos los horarios, pero no me voy a poner a contar todos los horarios, así que bienvenidas. ¿Cómo estás, Natalia? Pues muy bien, muy contenta con la invitada de hoy. Para mí es un honor, estoy muy agradecida porque vamos a aprender muchísimo. Así que nada, como siempre, como cada sábado, gracias a todas las chicas que nos siguen, que nos ven y que aprenden junto con nosotras. Así es, justamente, nosotros también estamos aprendiendo cada sábado, tomando un poco de cada herramienta, de cada palabra que nos dan estas personas maravillosas que han querido compartir con nosotras este espacio y creando nuestra propia pócima en este laboratorio de abundancia. Estamos a la espera de Marce, nos falta Marce, ella ya viene, tuvo un problema personal, pero pronto llegará. Y felices de poder recibir en el día de hoy a esta gran, pero gran invitada que estamos realmente muy honradas de tenerla con nosotras. Ella es fundadora y CEO de Essential Institute, es primera máster en Essential Coach, también es consultora máster en desarrollo organizacional, creadora del coaching esencial y del Essential Enneagram Approach. Ya, me lancé en inglés nomás. Es licenciada en psicología y filosofía, estudiosa de distintas sabidurías, conferencista, formadora, consultora, coach internacional, autora de numerosos artículos y libros y además pintora y poeta. O sea, te pasaste, Cris. Bienvenida, Cris Bolívar, en el día de hoy con el tema La sabiduría de ser abundante. ¿Cómo estás? Muy bien, encantada de estar aquí, un placer y un honor poder compartir con vosotras y con vuestra audiencia. Pues nada, eso que podamos aportar, que vaya bien, ¿no? Que de eso se trata. Así es. Pues vamos a lanzarnos a la primera pregunta. Siempre empezamos por la misma porque creo que está bueno para saber desde dónde partimos. Cris, ¿qué significa la abundancia para ti? La abundancia, diríamos que el ego vive desde el miedo y desde la carencia. Y la esencia, el ser esencial, vive desde el amor y la abundancia. Por lo tanto, la carencia diríamos que es una mirada, una percepción, donde nos situamos cuando estamos en contacto con la herida, con el hueco en el ser, con eso que nos falta. Y de eso que nos falta percibimos, por lo tanto, que en el mundo falta. Nos falta a nosotros, falta en el mundo, ¿eh? Hay algo que no hay. Sin embargo, cuando esto va sanando y estamos en contacto, diríamos, con lo real, con las posibilidades, entramos en contacto con esta aceptación, con esta abundancia, que no necesariamente es desde lo que me gusta, lo que necesito, lo que quiero obtener, sino que son las posibilidades de la existencia donde todo cabe, más allá de que a mí me guste o me traiga lo que yo creo que necesite en un momento dado. Esta es otra historia que vuelve a ser egoica. Bien, es interesante. O sea que lo que primero tendríamos que hacer es intentar conectar con el ser, ¿no? Sí. ¿Cómo hacemos eso? Empezamos bien. Empezamos por lo fácil, muy bien. Hombre, diríamos que esto es un camino de toda la vida, eso de entrada. O sea, que vamos a desestresarnos, ¿eh? Porque esto es una carrera de fondo. Bueno, esto es a lo que nos dedicamos nosotros, ¿eh? A hacer este acompañamiento, a este viaje del ego a la esencia. Por eso es Essential Institute, ¿no? Y en nuestra mirada esencial de la esencialidad, que tiene distintas aplicaciones, coaching esencial, enneagrama esencial, neoliderazgo, empresa sabiamente ágil, ¿eh? El viaje siempre es el mismo, que es cómo tomamos conciencia de quiénes somos realmente, cómo vamos tomando conciencia de las trampas en nuestra mirada, de esta autoimagen que tenemos que sostener, esta falsa identidad o ego, personalidad, desde el cual operamos de forma natural y es así, no puede ser de otra manera, pero que nos va limitando y como parte de una mirada de carencia, de una mirada donde hay una herida que puede ser
de autoafirmación, de autoconfianza o de autoestima, y ahí me voy, antes comentábamos a micro cerrado el eneagrama, bueno, pues tendríamos los 3 centros, donde hay cada una de las heridas que conforman distintos tipos de personalidad con los que yo, desde esta carencia, desde esta herida, desde esta falta, voy a intentar suplirlo. Pero claro, esto es un juego que no tiene fin. Me desgasto energéticamente un montón y siempre siento que me falta algo. Me falta eso que está en relación con mi herida. Es como intentar llenar un vaso con un agujero debajo. Por mucho que intente llenar, se me va. Entonces esto es desgastante. Por lo tanto, la idea es, primero, tapar el vaso. Darme cuenta de que estoy funcionando así y de que lo primero que tengo que hacer es sanar la herida. Cuando yo realmente sano la herida y me doy cuenta de que no me falta nada, no tengo que ir al mundo a buscar algo para llenarme, ¿sí? Eso hace que todo mi mundo cambie y que obviamente que como humano tengo necesidades y tengo cada día que comer o cada día que lo que sea, ¿no? Y en este mundo necesitamos dinero para poder hacer eso como medio para. Pero diríamos que eso ya no me pone en crisis existencialmente. Y ahí está la gran diferencia. Totalmente. Me encanta, Cris, esto que decís de que es un camino para toda la vida, porque es verdad que cuando yo empecé a trabajar sobre estos temas y a intentar autoconocerme cada día más, al principio me jugó como una mala pasada el pensar que en algún momento se iba a terminar, pero después ya cuando te das cuenta de que no, de que no termina y de que siempre te encontrás como con esas experiencias de la vida, ¿no? Que te muestran de que todavía hay una cosita más que está ahí que hay que trabajarla. Como decías, a mí me parece súper interesante lo de las heridas, porque claro, son como la base de todo. Si uno reconoce esas heridas, es muchísimo más, no sé si fácil el camino, pero claro, como más Ya tienes el consciente. norte puesto, ya sabes Claro. menos qué es, ¿no? Lo que te va a ayudar realmente en lugar de fijarte en las cosas externas que crees que te van a dar la felicidad o la sensación de plenitud cuando en realidad no es así. Total, Hay esta totalmente. frase típica, ¿no? De que si con lo que tienes no eres feliz, con lo que te falta tampoco. La Exacto. frase de Eric Fromm. Exactamente, sí, que es muy, yo siempre digo, las frases a mí me apasionan y cuando me las quiero llevar a mi casa, a mi terreno, digo, ay Dios mío, ¿esto cómo se hace? Que está muy bien, pero yo igual siento que algo me falta, es decir, no, ya no te falta nada, ya. Es como una lucha al principio interna entre el ego y la esencia, ¿no? También ahí, ¿esto es así o me pasa solo a mí? Mientras hay lucha es que estamos en proceso. Llega un momento en que ya no hay lucha, hay rendición, hay una confianza absoluta, ¿no? Yo digo que confiar es saberse completo y soltar el miedo a ser, ¿sí? Al final es eso lo que nos pasa, que este hueco tiene que ver con el ser, con cómo nos percibimos y desde ahí empezamos a proyectar fuera, ¿no? Entonces, por ejemplo, el dinero, claro, nos viene muy bien para esto, porque parecería que con el dinero podemos tener poder, podemos tener seguridad, podemos tener reconocimiento. Por lo tanto, nos viene muy bien como tapadera de esta herida, según la herida que tengamos, porque solo tenemos una, tampoco es tan complicada la cosa. Claro, con eso ya parece que lo podremos arreglar. Luego, obviamente, uno se da cuenta de que no. ¿Sí? Total. ¿Y cómo podemos hacer para conocer un poquito más sobre esas heridas que estás comentando, Cris? Sí. Bueno, el camino es el autoconocimiento, pero de la mano del cuidado de sí. Es decir, los antiguos griegos, ¿no? Ya decían que este autoconocimiento no se podía separar nunca del cuidado de sí, del amor, ¿sí? Cosa que nos hemos olvidado por el camino y entonces el amor no está. Lo que hay es autoexigencia. Por lo tanto, no nos podemos conocer realmente, estamos en estado de estulto, el que no se ama porque no se conoce y no se conoce porque no se ama, porque nos estamos conociendo desde este ego, desde esta autoimagen que tenemos que sostener y por lo tanto hay exigencia. No hay amor y por lo tanto mi sombra, todo eso que tengo que incluir, no lo puedo incluir.
Y esto en el dinero, por ejemplo, afecta muchísimo en mi relación con el dinero, porque muchas veces el dinero está en la sombra. Yo no puedo ser egoísta, por lo tanto yo no puedo pedir para mí, por lo tanto yo no merezco, por lo tanto yo no puedo recibir dinero, por lo tanto yo no puedo pedir dinero por lo que hago, por lo tanto, cómo se nos va enredando a partir de ahí, por ejemplo. Entonces, tiene que ver con este autoconocimiento de la mano del amor, y eso nos cuesta un rato, porque el ego está de todo menos amoroso. Y ese viaje se hace, pues normalmente solo cuesta un montón, porque hay muchas capas, mucho autoengaño, mucho miedo, y entonces es mejor hacerlo acompañado, con herramientas, en fin, cada uno vea, ¿no? Pero es un viaje que tiene que ver con eso. Como decías antes, ¿no? Es un camino de resiliencia, es un camino donde las cosas con las que me voy topando, estas dificultades con las que me encuentro, sobre todo si son recurrentes, si son patrones, son las que me muestran, son los maestros de mi vida, ¿sí? Que me muestran qué me está pasando ahí, dónde tengo que apuntar para sanar eso, qué hay debajo de, para qué hago lo que hago, por qué eso me está tocando, por qué esa relación me la vivo como tóxica, ¿sí? ¿Dónde me está dañando? Es decir, en lugar de quedarme mirando al dedo, ¿sí? Lo que tengo que ver es dónde apunta el dedo y dedicarme a esto, a sanar esto, ¿sí? Eso es lo que me va a ayudar a crecer. Entonces, por ejemplo, con el dinero es lo mismo. ¿Qué me está moviendo a mí el dinero? ¿Por qué o sea, qué me pasa con esta relación, la que sea que yo tenga con el dinero? ¿De querer mucho, de no querer, de no pensar que no me lo merezco, o de lo que sea? ¿De dónde está colocado? ¿Sí? ¿Qué dice esto de mí? ¿De qué está hablando de mí? ¿Sí? Sí, para eso hace falta mucho trabajo de autoconocimiento, tal cual, como estás diciendo. Ahí llegó la compañera Marce. Y llegó Hola Marcela. chicas, hola chicas, hola Cris, qué orgullo estar contigo. Realmente yo creo que ya te lo tienen que haber dicho las chicas, que Sí. es un máximo orgullo poder estar aquí conversando con nosotras. Yo no voy a decir mucho para que sigamos con la conversación. Solo les recuerdo a los que nos están viendo que le pongan like al video, que compartan, porque esta entrevista, esta conversación, no se la pueden perder y ustedes pueden compartir con otras personas que lo necesitan. Eso es todo y yo... Maravilloso. Cris, a mí me encantó lo que dijiste. Me quedé como pegada atrás en el tema de la herida con ese vaso lleno, que tú estás intentando llenar, y siempre se va cayendo esta agua. Pues no la puedes llenar con nada, con lo que necesites. Hablas del autoconocimiento y la verdad es que a veces uno cree que se conoce, a veces uno cree que sabe quién es. Pero cuando empiezan a aparecer estas dificultades de la vida, como dijiste, estos maestros que a veces llegan, estas situaciones que te enfrentan a lo peor de ti, a esas sombras que no sabemos abrazar, y finalmente no sabes hacia dónde ir, uno dice, bueno, yo nunca me imaginé que iba a hacer esto. A veces uno se sorprende teniendo actitudes, realizando cosas que jamás imaginó que iba a hacer. ¿Cómo puedes saber realmente que estás en el camino correcto del autoconocimiento? ¿Cómo también lo dijiste? Esto es algo que no termina nunca y me resonó mucho en Nati también. Algún día cuando empezamos con este autoconocimiento, no sé, ahora ya se termina y ahora sí que ya voy a estar bien. Y esto no termina nunca, efectivamente. ¿Qué nos puede indicar que vamos por el camino correcto? Sí, no termina nunca el autoconocimiento, ¿sí? El viaje hacia el ser esencial o hacia la estrella polar. Nosotros no hablamos de objetivos, hablamos de estrella polar. Me orienta, me guía, pero no hace falta alcanzar. Entonces, esta idea de alcanzar objetivos está muy marcada. Por eso dices, no, ¿cuándo voy a llegar? ¿Llegar a dónde? Si aquí tenemos toda la vida para hacer cosas. Entonces, si necesitamos llegar a objetivos, claro, cada vez que llegas a uno, vuelve un vacío. O, por ejemplo, en términos económicos, ¿no? Cada vez que llego a un nivel de facturación, a un proyecto más, ¿y ahora qué hago? Entonces, la idea no es esta, la idea es saber que es un proceso continuo de autoconocimiento, de autodescubrimiento, porque somos seres absolutamente complejos y misteriosos, y ya está, y no pasa nada. Entonces,
una cosa es eso y otra cosa es que mi herida me siga doliendo, ¿sí? Bueno, me lleva mis años, pero si yo realmente hago un buen proceso y no hay atajos, todos los atajos llevan al ego, llega un momento en que obviamente mi herida no está sanada, ¿sí? Y ya está. Entonces, ¿está sanada qué significa? Puede haber un recuerdo ahí, si queremos, ¿sí? Y yo puedo notar que todavía reacciono a algo, pero reacciono 2 segundos, soy consciente y se me pasó, ¿sí? Entonces, es muy distinto que seguir reaccionando y además reaccionando sin conciencia de que reacciono, culpando al vecino o al dinero o a lo que sea, ¿eh? Clarísimo. Ahí está la diferencia, la gran diferencia. Cuando tú reaccionas de forma consciente y cuando sigues y sigues y sigues es lo mismo. Gracias, Cris. Exacto. O sea, una cosa es que yo pueda, o sea, una cosa es cuando reacciono desde el ego y ni me doy cuenta, o me doy cuenta pero sigo reaccionando. Y otra cosa es accionar desde la sabiduría, ¿sí? Donde yo tengo libertad para ser. Ese es el viaje, esta libertad para ser. No quiere decir que yo, por ejemplo, en términos de dinero, en términos económicos, prescinda del dinero. No me interese el dinero. Aquí tengo un problema seguramente con lo material, ¿sí? Sino que yo puedo elegir cuándo sí y cuándo no, en qué situaciones sí, en qué situaciones no. Es decir, cuando yo salgo del mundo de mi ego, lo que gano es en libertad para ser, no en libertad de, como hacemos la distinción de Fromm ahora, libertad de, libertad para. Con el dinero, por ejemplo, uno busca la libertad de, la independencia, el no necesitar nada, yo qué sé. No, si necesitar vamos a necesitar y somos interdependientes y en este mundo además funcionamos con dinero. La cuestión es no tener esta libertad de estos vínculos, este dinero, esta cosa material, este vecino, la pareja, el trabajo, lo que sea, sino la libertad para poder ser eso que quiero ser en cada momento. Esta es la auténtica libertad. Y ser en términos de, pues que a veces soy alguien productivo y a veces disfruto de la vida, que a veces soy alguien responsable y a veces delego responsabilidad, que a veces soy alguien hablábamos de que tenéis mucho público emprendedor, de emprendedoras, ¿no? Superwoman, ¿eh? Y a veces no, y me permito estar tirada en el sofá. Claro, si yo no me puedo permitir ser el montón de cosas que soy, entonces tenemos un problema. Y eso se puede manifestar, por ejemplo, en mi relación con el dinero, que me está mostrando esta relación. Pero no solamente será con el dinero. El dinero es la punta del iceberg, que es el síntoma. Lo que hay debajo es lo que interesa. Eso es muy interesante. Que el dinero, la relación con el dinero nos da como ese espejo para poder buscar dentro a ver qué es lo que tiene para decirnos, ¿no? O qué es lo que está pasando ahí. ¿Y qué pasa, Cris, cuando yo hay veces, te voy a hacer una pregunta, a ver que siempre me da vueltas? Muchas veces me ha pasado de estar trabajando, de notar que mi relación con el dinero me ha ayudado a conocerme muchísimas facetas mías que no tenía ni idea que existían. Y bueno, ¿qué pasa por qué a algunos nos cuesta tanto, hacemos todo un trabajo, creemos que estamos haciendo todo un trabajo, y aún así seguimos con grandes dificultades, y sin embargo, capaz que hay otra persona que ni siquiera se hace ninguna pregunta ni ningún cuestionamiento y no tiene ese problema con el dinero, por ejemplo? Porque lo tiene con otra cosa. Y si nosotros nos trabajamos tanto, seguramente no es tanto o no es lo suficiente y seguimos viendo el problema, el síntoma. Ahora nos quedamos todos callados pensando, porque es que vas tirando muchas frases muy, muy potentes, totalmente. O sea, bueno, listo, gracias. Es como genial. decir, mira, yo tengo tos, me he tomado 3 jarabes y sigo teniendo tos. ¿Qué me pasa? Pues que no te has tomado el jarabe que tenías que tomarte, o no sé, ¿no? O deja de seguir yendo fuera a 50 bajo cero sin bufanda, no sé. Totalmente Veces, así, cierto.
A veces es más simple de lo que uno cree. A veces nos entrampamos en el pensamiento, pero es que, ¿qué es? Pero es que, ¿cómo es que? No, es que hay que buscarlo, y le damos, y le damos, y le damos. Acá en Chile le decimos el hámster, que la ruedita del hámster sigue dando vueltas. Y al final, tal vez es más simple que, ok, detecto esto, ¿cuál es el jarabe correcto que me tengo que tomar? Claro. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Sí, a veces uno sabe lo que tiene que hacer y uno sabe también cuál es su herida, pero seguimos dándole vueltas y seguimos en lo mismo. Y a veces, hoy, ahora los veo así como súper claramente, que perdemos tanto tiempo en el de y no en el ¿para qué? Claro. La libertad para hacer. Y Para nos ser, quedamos ahí. para ser, no para Exacto, hacer. para En el hacer. hacer nos volvemos a perder, ¿sí? Exacto. En el Nos pensar ponemos- nos volvemos a perder, en el sentir nos volvemos a perder, es en el ser. Y ahí lo que dices, claro, si fuera tan fácil lo haríamos, pero no lo es. O sea, podemos entenderlo mentalmente cuando nos lo explican. A veces sí, a veces no, pero podemos. El tema es que no podemos realizarlo. Y si no podemos realizarlo, obviamente es porque hay algo por ahí que nos lo impide. Y volvemos al automático. O sea, estamos preparados para funcionar desde el automático, cada uno el suyo. Esto es el ego. Es como, es el condicionamiento clásico. Somos animalitos en este sentido, ¿no? Y claro, si yo a pesar de saberlo, en el budismo es la mente del mono, que inquieta, inquieta, inquieta. No todo el mundo la tiene así, ¿sí? Estos son más los mentales, los que tienen ahí el enredo mental. Hay otros que es emoción, 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 ¿no? Y ¡guau! Y ahora esto, y ahora aquello, y me apasiono, y me hundo, y me tal, y me cual, ¿no? Estos son otra categoría de, ¿no? Y luego los hay que tienen el enredo en el cuerpo. Es como que me siento flojo, se me hace un nudo en el estómago, o me siento empoderado, ahora no, y tengo toda esta variable energética corporal ahí que no sé yo qué me dice. Entonces, en cada uno de nuestros centros, mental, emocional o somático, cuando estamos desde la herida, pues nos pasan cosas porque estamos desconectados, porque ahí tenemos la herida y ahí tendremos un ego que intentará proteger eso a vida o muerte. Por eso, aunque diga, no, si yo no me pienso preocupar más de, sí, tú di lo que quieras, que tu ego está ahí buscando todas las variables posibles para que no te vuelva a pasar eso, planificando X. Entonces, no es suficiente con quererlo, ¿sí? Es un paso, pero luego hay todo un trabajo de profundidad y no es tampoco, o sea, aquí uno de los grandes problemas que tenemos en Occidente, especialmente, es que queremos que eso nos ocurra y ya está. Dame la pastilla, ¿sí? Dame la receta. Voy a hacer el taller tal y otro lo hace por mí porque ya me ha dicho lo que tengo que hacer, no sé. No, si esto es un trabajo personal interno donde te tienes que enfrentar con tus monstruos que no lo son, cuando destapas, es como bajar al sótano, te da un miedo horroroso, vas un poco, ves todo de fantasmas. Bueno, cuando por fin te atreves a ir y te atreves a levantar la sábana, ves que hay muebles maravillosos, antiguos, que estaban allí que no te habías enterado. No eran fantasmas, ¿sí? Pero tienes que atreverte a ir y mirar. Por eso desde el amor, donde yo pueda reconocer el valor de lo que hay ahí y no creerme tanto a mi crítico interior, ¿sí? Y eso lo podemos ver en términos también de dinero. El dinero es una energía de poder que puede ser que la tenga en mi estructura de ego y de personalidad y esté, ¿no?, mandando, o puede ser que esté desde en la sombra, dirigiéndome. Por ejemplo, yo no me permito ganar dinero porque eso está mal, porque los que tienen dinero tienen poder y el poder corrompe y vete a saber tú cuántas cosas más, pero y tanto que me muevo por dinero. Y entonces empiezo a manipular para que no se note que yo quiero dinero, ¿sí? Porque está mal visto, yo no me lo permito, está en mi sombra, pero estoy moviéndome desde ahí, ¿no? Entonces, estos juegos es lo que cada uno tiene que pillarse, ¿no? Porque hasta que no se pone a la luz, hasta que no saco la sábana, yo no puedo manejar eso, me maneja a mí.
Y lo veo en estas manifestaciones. Siempre me pasa lo mismo, siempre encuentro socio que no sé qué, siempre haga lo que haga, porque no he trabajado esa capa de fondo todavía. ¿Sí? Súper, súper. Supongo que, bueno, como hablábamos, ya algo dimos a entender por el tema del eneagrama, aprovechando que eres experta en el tema, ¿qué información nos puede dar el eneagrama para las chicas que, no sé, nos estén viendo y capaz que no conozcan la herramienta? En relación a la abundancia y al dinero, ¿no? Que es el tema que estamos hablando, pero ¿qué tipo de información podemos rescatar de una herramienta como el eneagrama? Yo trabajo con eneagrama esencial, es lo que hemos desarrollado y es una mirada filosófico-psicoespiritual del eneagrama. El eneagrama es un símbolo dinámico del ser que incluye montones de cosas. Explica el ser de manera profunda, igual que lo hace la cábala con el árbol de la vida. Entonces, no es tanto lo que seguramente tenemos en mente, que es el eneagrama psicológico, donde cada uno es un numerito y qué le pasa a cada numerito, por ejemplo, con el dinero. No es eso, ¿sí? Somos mucho más complejos. Además, los numeritos son arquetípicos, y pueden ser, o sea, tenemos todos los eneatipos en nosotros, ese es el ser esencial, de los cuales uno de ellos es nuestro ego o nuestro automático, que dependerá, por lo tanto, de nuestra herida, ¿sí? El cómo nos manejamos con las cosas. Con el dinero también, pero no necesariamente por tener un egotipo determinado me manejo de una manera determinada, porque hay otros muchos factores que afectan. Los subtipos, las salas, el nivel de integración o desintegración de mi egotipo, no sé, montones de cosas. Entonces, en general, lo que podemos ver desde el eneagrama, en su máxima, en todo lo profundo que es este símbolo, es precisamente esto, que cuando estamos en desconexión con nosotros mismos y de alguno de los centros especialmente, ¿sí? Cuando estamos desarmonizados, desintegrados, somos psicóticos, somos neuróticos, no vemos la realidad, no nos vemos a nosotros mismos. Vamos con unas gafas de color tintado que sesgan toda nuestra mirada y por lo tanto las relaciones con todo, con las personas, con el dinero, con el mundo, con el trabajo, con lo que sea, porque no vemos la realidad tal cual es. Entonces, el viaje en eneagrama también es un viaje de sanación, es un viaje de integración, de armonización, es ir hacia la ley del uno, que tiene que ver con cómo vuelvo a mi centro en lugar de estar descentrada en la periferia. La ley del uno está señalada por el círculo en eneagrama. Sabemos que eneagrama tiene un círculo, un triángulo en medio y luego una héxada, ¿sí? Luego también me ayuda la ley del 3. En la ley del 3 lo que hay es, entre otras cosas, la representación de cómo crear esto nuevo, ¿sí? Y cómo puedo ir a un polo evolutivo o involutivo, ¿sí? Sería la polaridad, la dualidad entre, por ejemplo, la ambición por el dinero y el rechazo por el dinero, ¿sí? Donde me tengo que mover desde un nivel de conciencia superior para que no me quede en un gris, poco, mucho, cobro poco, cobro mucho, pido esto, no, sal de aquí. No va de esta dualidad, va de trascenderla, ley del 3, a un nivel superior de conciencia. Y para eso tengo que trascender mi mirada egoica, entre otras cosas, ganar en conciencia. Pero también me puedo ir al polo involutivo, ¿sí? Y puedo entrar en más zona de confort. Y eso, mientras tengo todo el proceso de desarrollo, ¿sí? Ley del 7 de Enneagrama Sufí, representado por la héxada, que me orienta en que esto no es lineal, pero es continuo, está en movimiento permanente, hay momentos críticos donde yo puedo evolucionar o involucionar, atento, con irme a la zona de confort donde mi ego tiene más poder y cómo hago este salto de conciencia sanando la herida para seguir creciendo. Todo esto, por ejemplo, es algo que se puede trabajar con Enneagrama.
Extraordinario, vamos, todos tenemos que pasar por el eneagrama, porque además me imagino como emprendedoras, qué interesante es tener ese mapa para cuando pasamos por esos momentos involutivos de irnos a ese espacio en el que ya no queremos estar, pues es como al tomar conciencia de eso, supongo que es más rápido el proceso, o sea, al final es como que enseguida te das cuenta o como que la conciencia ayuda muchísimo en eso, ¿no? De decir, no, voy a coger las herramientas que tengo y me voy a ir a ese lado de luz. Sí, o sea, el proceso lleva el tiempo que lleva, Sí. ¿sí? Es como el embarazo. No porque yo tenga ganas de tener el bebé antes, lo voy a tener antes. Aunque me tenga que ir de vacaciones. Estamos muy apresuradas nosotras con el tema del proceso. Va a ser que no. Ahora bien, yo puedo llevar mal el proceso. Y como no me he enterado que estoy embarazada, empiezo todo el día a pegar botes y a hacer zumba y a hacer no sé qué. Y a lo mejor acabo con un aborto, ¿sí? O tampoco entiendo el proceso y decido que a los 4 meses quiero el bebé. Pues si tengo un bebé a los 4, tengo un problema, ¿sí? O me pueden pasar 1000 cosas. Por lo tanto, el tema es acompañar bien el proceso. Uno mismo con conciencia y seguramente ayudado de alguien, ¿no? Para que el proceso pueda ser proceso, ¿sí? Y tenga pues ese parto o partos, porque hay muchos partos durante la vida, de conocimiento, dar a luz este conocimiento, estas tomas de conciencia que me van haciendo dar estas capas de espiral ascendente hacia cada vez más sentido, más completitud, más plenitud, más conciencia, pero son capas de espiral por donde yo iré pasando, revisitando lo mismo desde otro nivel de conciencia, ¿sí? Y ese es mi proceso de vida. Entonces, como se dice en Cábala, al ego vamos de forma predeterminada. Salir del ego le tienes que poner conciencia. Solo no sales, solo te vas al automático. Por tanto, hay que ir, diríamos, contra el automático, ¿no? Es como, bueno, cualquier otra cosa que aprendemos. Nosotros, a mí me pasó una vez, ¿no? Que me saqué el carnet de conducir cuando tenía 16 años, ¿no? El carnet de moto pequeña. Luego a los 18 me saqué el de moto grande, ¿no? Por así decir. Bueno, la primera vez que fui a examinarme en el carnet de moto pequeña, aprobé a la primera. Mira qué bien. Cuando fui al segundo, me suspendieron. Y yo flipaba, digo, pero sí, llevo 3 años conduciendo. O sea, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Pues que había cogido una de vicios que hasta que no me pusieron conciencia ahí, pues conducía fatal, ¿no? Pues es un poco lo mismo. O sea, todos tenemos automáticos que hay que ponerle luz para salir de ellos. Y que son automáticos que están bien. O sea, nos han servido para lo que nos han servido. No estamos diciendo que el ego esté mal. Estamos diciendo que nos limita, que es distinto. Me resta libertad para ser. Eso es muy interesante, porque es otra de las cosas que tal vez cuando uno empieza a leer o a estudiar o a formarse en esto del ego y la esencia, parece como que todo lo que el ego tiene connotación negativa. Y a veces no es así, siempre es, digamos, lo que nos limita. Partimos de esa base, que es lo que nos limita, lo que no nos deja como desplegar. Exacto, es como que yo soy una orquesta entera en Eneagrama, los 9 eneatipos, por así decir. Cuando mi ego está al poder, ¿sí? Se convierte en el director de orquesta y utiliza 4 instrumentos de la orquesta, los que a él le parece que son más guays, porque lee desde donde lee y le gusta lo que le gusta, ¿sí? Porque cree que así nos irá bien y las partituras van a sonar estupendamente, porque es lo que hemos aprendido. Sí, el ego es un instrumento de adaptación social, ¿no? De supervivencia. Y eso, en relación al dinero, lo mismo. He aprendido que, pues lo que sea el dinero. Claro, desde ahí el resto de la orquesta ni lo tenemos ni nos interesa, pero es que además no puede leer bien las partituras porque no es un director de orquesta, ¿sí? Está sesgado. Entonces, el camino es cómo localizo mi director de orquesta, cómo voy otra vez reconectando con él y en ese movimiento donde alguien ya dirige de verdad, pone al ego en su sitio, que es en la orquesta.
Entonces, el problema no es tener un piano. El problema es tener un piano en el lugar del director de orquesta. ¿Sí? Cuando yo tengo al piano en su sitio y dirige el director de orquesta leyendo bien la partitura y decidiendo con libertad para ser si entra o no entra el piano, y no porque no entre el piano me da una depresión, porque ya no manda él, ya no estoy identificada con él, pues entonces cuando realmente sea una partitura donde el piano sea el solista, yo brillo, porque lo tengo entrenadísimo. El ego se convierte en mi talento, en mi don, siempre y cuando esté a mi servicio, no yo al servicio de él. Esa es la diferencia. ¿Sí? Wow, súper, súper esclarecedor para mí, por lo menos. No sé, las chicas, pero vamos, el ejemplo este es genial, porque es que es verdad que a veces uno se hace como un matete entre la esencia, el ego, bueno, el ego, ¿qué hago con el ego? Porque está ahí el pobrecito y digo, alguna cosa buena habrá hecho, ¿no? Pero es que es así, está sesgado, o sea, tiene como parte mucha información limitada. Uh-huh. Entonces es genial esto de cuando está al servicio nuestro, ya es otra cosa. Bueno, me quedó súper claro, me gustó mucho. Y eso es lo mismo que nos pasa en relación con el dinero. Claro, Claro. cuando es mi piano el que está viendo el dinero, la relación con el dinero, lo que el dinero me da o no me da, lo que significa, o sea, ¿qué significa para mí el dinero? ¿Qué carga simbólica tiene? ¿Sí? Eso, cuando yo lo miro desde un sitio sesgado, no puedo funcionar de otra manera, pero cuando yo lo coloco bien y veo la realidad sin sesgo, y ya, por lo tanto, eso implica que yo he sanado mejor mi herida, más mi herida, porque si no, no puedo hacer este movimiento, la importancia que yo le doy a eso se relativiza. O sea, si yo estoy midiendo, por ejemplo, mi dignidad de ser amada en la medida en que me reconocen y por lo tanto en la medida en que yo gano dinero como medida de reconocimiento y de éxito para sentir que valgo algo en el mundo, cuando yo sano mi herida y me doy cuenta de que mi valor como ser humano es el valor como ser humano independientemente de que en la sociedad X o la persona X o quien sea me dé un valor social o no desde su mirada, cuando yo desato esto, claro, mi relación con el dinero cambia totalmente, porque ya no lo miro desde ese sesgo. Estoy en contacto con mi ser esencial, con mi sabiduría interior, soy más correspondiente con la realidad porque he podido sanar la herida y eso ya no me pone en jaque a mí. Por lo tanto, ya no voy a buscar eso como medida de. ¿Sí? Genial. Estoy como el GPS, recalculando, vamos. Es genial, es que es otra mirada, nada que ver, y cómo me doy cuenta cómo muchas veces uno cae en esa trampa, ¿no? Y además hablo de mí personalmente, con el trabajo que tengo mucho, pero todavía me falta, o no lo estoy haciendo bien, Estás en ello, estás en ello. estoy en ello. No, me doy cuenta de que muchas veces yo siempre digo que cada vez que doy un pasito más hacia la luz, me doy cuenta de cuántas capas internas, cuántas limitaciones tengo. Y no me doy cuenta hasta que no doy ese paso, o sea, como ese momento en el que voy a dar un paso y digo, wow, otra vez, parece una tontería, pero otra vez tomo esa conciencia de decir, madre mía, esto hasta recién era una limitación. Y continuamente como esas capas de cebolla, ¿no? Es una y otra, ahí pelando la cebolla, que espero que se quede algún día sin capas. Sería, qué aburrido, ya nos podemos morir, ¿no? Ya está, hecho el trabajo. Y me encantó el ejemplo de cómo pones el ego. Yo quiero leer aquí, hay unos comentarios de las amigas que están aquí. Bueno, Claudia Cabral, o la Claudia, decía, cuando nos hacemos conscientes se hace más fácil, cuando tú estabas comentando acerca de la conciencia, acerca de cómo ser consciente de tus heridas, cómo ser consciente de lo que te duele.
Y después ella nos dice qué maravillosa comparación de un proceso con un embarazo. Creo que esa comparación fue maravillosa. Nos dejó a varias pensando, exactamente, ¿cómo lo hacemos de querer tener el bebé antes si no se puede? ¿Qué consecuencias trae hacer las cosas antes? Es muy fuerte. Y Sahara, que también está presente, nos dice, yo que no tenía idea de nada, yo que no tenía nada de conocimiento, estoy como, wow, está totalmente impactada con todo lo que nos estás ofreciendo, querida Cris, porque efectivamente es otra forma de mirar las cosas, es otra herramienta, y es cierto, siempre estamos tan apuradas en que el proceso pase, llegar y llegar y llegar, y estamos centradas en ese objetivo, el objetivo de cuándo se termina esto, cuando esto no tiene fin, cuando esto va y va y va y vamos sacando las capas de cebolla con calma, pero nos aceleramos tanto, nos apuramos tanto, nos apresuramos y nos perdemos, como decías bien, en el hacer, en el decir y no en el ser. Ujú. Yo estaba pensando al revés, con el tema del embarazo, que también me llegó mucho, cuando nosotros decimos, no estoy preparada, pero tu hijo va a nacer y tú no puedes hacer nada porque tu hijo va a nacer y ya tienes que entrar al hospital y ya tienes que entrar a la sala. Y tú dices, pero ¿cómo? Si yo no estoy preparada. Y a veces no nos sentimos nunca que llega ese momento de estar preparadas y las cosas están ahí inminentemente frente a nosotras. Y tenemos que resolver y tenemos que hacer, porque nos demoramos tanto en esperar ese momento perfecto. Muchas veces yo estaba pensando, claro, de repente decimos queremos el bebé mañana, que a mí personalmente me pasó. Yo iba a golpearle al doctor toda la semana, le decía, doctor, sácamelo. Y el doctor decía, no se puede, una semana más. Y así me pasé, yo creo que los 2 últimos meses del embarazo. Pero también pasa al revés. Cuando tú dices que, por ejemplo, yo me acordaba con la mayor, que es la primera, que uno dice, yo no estoy preparada para esto, y ya estás en la sala, ¿en qué momento me metí en esto? Porque también eso es muy fuerte, el no sentirse nunca preparada para algo. Eso es otro tipo de ego. Hay de todo aquí, sí, sí. Sí, sí. Uno estaría más, ¿no? Por ejemplo, el ejemplo que contábamos, ¿no? De esta prisa por tener resultados, por, ¿no? Tener el reconocimiento, el éxito, el logro. Eso suele ser más de herida de autoestima. En cambio, el no sentirse nunca preparado, el me falta no sé qué curso, me falta no sé qué cosa, yo no puedo económicamente, ¿no? Yo no puedo pedir todavía o no puedo cobrar porque todavía no sé. Eso estaría más en herida normalmente de autoconfianza. Entonces, cada herida tiene sus cosas, nos lleva a situaciones distintas y precisamente eso, cuando aprendemos a leer el síntoma, eso que vemos, es más fácil poder ir para adentro y ver, ¿y eso qué me pasa a mí? ¿Por qué me pasa eso? ¿No? ¿Qué dice de mí? Y por lo tanto, ¿qué hay aquí que me está haciendo ruido y que me lleva a estas situaciones que se me van repitiendo, que me ponen en crisis, etcétera, etcétera, ¿no? Para irla sanando. Bien, ahora sí, se me había quedado tildado la imagen. Ustedes me ven bien, ¿no? Sí. Ah, sí, perfecto. Cris, nos gustaría, porque ya, bueno, venimos hablando, nos quedan unos minutitos, los últimos 10 minutitos, ¿qué mensaje le podemos dar, sobre todo a las mujeres que somos emprendedoras, en relación a esto, a todos los conflictos que nos surgen muchas veces con el dinero? Yo te escuchaba recién el tema de todo al final termina siendo, bueno, muchas veces, ¿no? ¿Qué valor ponerle a un producto? ¿Será mucho? ¿Será poco? No, mejor no cobro, mejor no hago esto y no, y lo voy a hacer por acá. Y es todo un mundo interno, sobre todo las que nos dedicamos a todo lo que es la parte espiritual o terapias alternativas, y eso cuesta mucho darle ese valor, ¿no? El valor que tiene. Entonces, bueno, ¿cómo un mensajito de estos tan maravillosos que nos estás dando que enseguida nos resuelve la vida? Ojalá. Por un lado, observar la polaridad, ¿no? Tú ahora lo has dicho muy bien, hay una polaridad que es material espiritual.
Entonces, si estoy del lado espiritual, New Age, yo no soy nada, yo canalizo, pues yo no tengo que cobrar nada porque esto no es mío, ¿no? ¿Qué esconde esto, en realidad? ¿Sí? Porque volvemos a lo mismo, la idea de espiritualidad en realidad es la idea de integración, de armonía, de completitud, ¿sí? No hay dualidad ahí necesariamente. Por lo tanto, ¿por qué niego lo material? ¿Sí? En el árbol de la vida, por ejemplo, entre Keter, ¿no? Lo espiritual, y Malhut, tierra, voy, ¿no? Bajo para luego subir. Y al final tengo que armonizar los dos, ¿no? En eneagrama, los 3 centros, somático, que es más material, mental, emocional, ¿no? En fin, en todas partes. La completitud, la espiritualidad real es esta completitud. Otra cosa es que semánticamente le pongamos las definiciones que queramos, pero yo hablo desde aquí. Entonces, por un lado eso, por otro lado, todo este viaje que tengo que hacer en mí. O sea, esto no va de una receta, esto va de que te trabajes, que veas qué resistencia tienes ahí, qué miedo, si no te lo mereces, si es que no vales, si es que no sientes que hagas una aportación porque no sabes todavía, ¿no? Como decía Marcela, al contrario, si yo quiero ya correr y ganar dinero y la marca personal y yo guay del Paraguay y no hay contenido ni hay nada, pura vanidad, aquí también hay otro problema. En fin, cada uno lo suyo, sea lo que sea, el primer punto es trabajárselo, tomar conciencia de eso, porque ahí el mundo nos está mostrando algo, mi relación me muestra algo. Y a partir de ahí, pues nada, observar, relajarse, disfrutar con el camino que te enseña a crecer con esto y a aprender a ser humildes, a que estamos en el momento en el que estamos de nuestro proceso de vida, sabiendo lo que sabemos, con nuestras trampas, nuestros egos, nuestras historias, y que somos humanos y que nos pasan cosas, nos perdemos, nos encontramos, y tenernos en cuenta a nosotros y a nuestra vulnerabilidad y a nuestros miedos, y aceptarlo y convivir con ello para ir creciendo. Totalmente, genial. Bueno, yo este conversatorio me lo voy a ver miles de veces porque has dicho muchísimas cosas súper interesantes. El camino del emprendimiento también es una oportunidad de autoconocimiento porque aparecen muchas cosas, ¿no? Muchas que has nombrado, los miedos, el no creerse capaz, el propio valor a uno, si estás entregando valor. Y luego hay una cosa que también es importante, y es que no pensemos solamente en la riqueza económica, ¿sí? Nosotros cuando trabajamos con el concepto de EMSA, de Empresa Mariposa Sabiamente Ágil, desde la biomimética, desde la metamorfosis, ¿no? Para llegar a la sabiduría también en la organización, el equipo, en la empresa, socios, startups, emprendedora, me da igual. Y desde el neoliderazgo, que tiene que ver con el neocliente. Es decir, al final hagamos lo que hagamos, si vamos a emprender, hagámoslo en algo que sea ético, con sentido y que tenga en cuenta al neocliente, es decir, al bienestar de todos los seres, no solamente el mío, sino de todos los seres, ¿sí? Y eso implica generar riqueza no solamente económica, sino también bienestar. Y en todos los seres, me incluyo yo, porque formo parte de todos los seres. Entonces, riqueza para mí, riqueza para los demás, tanto económica como bienestar y sostenibilidad, para mí y para los demás. ¿Por qué me excluyo yo? ¿O por qué excluyo a los otros? ¿Sí? Cuando yo estoy desde la mirada, desde la sabiduría, y tengo el propósito bien puesto en este foco de sostenibilidad, seguramente me daré cuenta de que no puedo excluir, que lo que le hago al otro me lo hago a mí, lo que me hago a mí se lo hago al otro. Entonces, ¿qué sentido tiene todo esto? Vivimos perdidos en la dualidad. Entonces, cada vez que nos pillemos en dualidades, yo no me merezco, pero el otro sí. Es que el otro se lo tengo que dejar barato porque claro, yo no puedo... A ver, ¿y tú dónde andas?
o dónde anda el otro, al revés. ¿Sí? Es genial. Cris, esto que comentaste de EMSA es, Sí. ¿lo Empieza podrías explicar? sabiamente ágil. Esto da una mirada de generar sabiduría en las organizaciones, en los equipos, ¿eh? Organizaciones que puede ser la familia, puede ser la empresa, puede ser lo que sea, ¿no? De forma que dejemos de ser tan egoicos, lo que estamos hablando aquí, ¿sí? Y pongamos foco en este proceso de transformación de profundidad, metamorfosis, con todo lo que implica. Nos basamos en la mirada de la biomimética, ¿eh? De cómo la naturaleza nos inspira, en este caso, hablando de metamorfosis, la mariposa, ¿eh? Que es nuestro símbolo en Essential Institute, y, y cómo eso nos va llevando cada vez más a esta mirada hacia el neocliente, hacia lo sistémico, hacia la interdependencia, hacia la completitud, hacia el bienestar global, hacia... O sea, ya vale de hacer las locuras que hacemos. ¿Sí? Claro. Además, con esta, bueno, este es un momento de la pandemia que ha venido a justamente, sí, un poco. Pero bueno, es un momento para aprovechar, mirándole el lado positivo, para aprovechar todo esto cuando hablas de metamorfosis y de cambio y de transformación y de empezar a hacer las cosas pensando en el otro y tomar conciencia, o sea, todo esto que estamos hablando que es Ojo, genial. que no es pensar en el otro, Claro, es pensar claro, en todo. exacto, si no Yo nos estoy perdemos. incluida, ¿eh? Entonces, hay, por ejemplo, tenemos talleres, ¿no? de neoliderazgo, de esta mirada sabia, etcétera, ¿no? Que si, por ejemplo, vais a la web essentialinstitute.org y miráis en recursos o miráis en calendario, ahí encontráis un montón de cosas, ¿no? Hay artículos, tenemos incluso en Change.org el manifiesto EMSA que se puede firmar, como responsabilidad de esta mirada sabia en las organizaciones. Es todo un movimiento el que haces con el instituto y con toda esa mirada. Sí. Yo he visitado tu página, invito a todo el mundo porque hay cosas maravillosas ahí para formarse, hacer y crecer, y me parece genial. Y también, bueno, ya lo último, pero ¿cómo te das cuenta de todo este movimiento? Me imagino que lo surgió ahí como ahí adentro y cómo surge, ¿no? Todo este, porque es todo un movimiento grande. Es una mirada diferente en el coaching, en el enneagrama, en un montón de cosas. Uh-huh. Bueno, se da de forma orgánica, desde esta conciencia, desde la estrella polar, desde qué me orienta, y ahí te surge la energía para ir construyendo, ir haciendo, ir creando. Sí, sí. Felicidades. Para los que Felicidades. quieran correr, son 30 años de recorrido, ¿eh? No es uno. Wow. 30 años. Qué Y esto bien. es súper importante porque muchas veces la gente ya se cansa en el principio. Claro. Y dice, por Dios, Cris Bolívar que habla bonito. Y yo, que llevo 3 años, todavía no puedo hablar así. Pero para que vean que uno tiene que caminar y hacer su recorrido para que las cosas finalmente se puedan ver de una manera distinta. Sí. Cualquiera que Y sea el recorrido. recordemos, no es finalmente. Dentro de 10 años yo hablaré distinto. Exacto. Y diré cosas distintas y yo qué sé. O sea, esto sigue. Exactamente, estamos en un constante cambio, una transformación, como decías tú recién, Exacto. que me encantó eso. Yo ya me voy a meter a la página. La dejé escrita ahí en el chat también. Es la maravillosa. Sí, sí. Página. Cris, quiero hacerte la última pregunta, que es de una emprendedora que tiene una duda que me encantó su pregunta, mira, te la quiero contar. Dice, a mí me cuesta vender mis productos, entre otras cosas, porque pienso que son productos para alimentar el ego, o no son esenciales en la vida, porque son productos de estética personal. Entonces, ¿cómo lo hace? Porque siente que es su única opción productiva, pero siente que es demasiado
banal, por decirlo así. ¿Cómo se conecta con ello? Vale. Yo diría varias cosas. Una es, si siente que esto no le late, no está en su estrella polar, vaya pensando en dejar de hacerlo. Vaya haciendo ese camino que realmente la nutre y tiene sentido para ella. No de hoy para mañana, pero uno empieza con un primer paso y ese paso te lleva al siguiente. El paso que ella ha dado ahora le ha servido para ver que por ahí igual no. Estupendo, bienvenido. Así vamos, ¿no? Nosotros tenemos todo un modelo que es ir de ruta por la vida con sabiduría, que también es otro temazo, que muestra un poco, ¿no? Este ir pasando para ir reconectando poco a poco con la estrella polar. Bien. Por otro lado, ¿qué hay ahí de sombra? Si es que hay, ¿sí? Es decir, una cosa es, hombre, siento que este no es mi camino, ¿vale? Y otra cosa es, estoy haciendo algo banal, algo que no sé qué, algo que no sé cuántos. O sea, el que estemos en la estética no significa que sea egoico. Forma parte del juego de, ¿sí? Y forma parte del sentido estético y no pasa nada. Entonces, yo puedo vender cosméticos a alguien muy espiritual y está bien, y venderle cosméticos a alguien que si no se pinta piensa que nadie la va a mirar y se ha de quedar en casa encerrada porque es un monstruo, no sé, cuando en realidad, pues ya ves tú que tiene que ver una cosa con la otra, ¿sí? Si nos vamos, o sea, la estética no tiene por qué ser vanidad, es también un cuidado de sí y es también un mimar el espacio y mimarte a ti y sentirte desde lo bello, pero claro, es que esto vuelve a dar mucho tema, ¿eh? Mucho. Entonces ya hasta aquí lo dejo. Y luego estaría todo lo relacionado con hasta qué punto yo me siento atrapada en algún sitio que por supervivencia tengo que hacer y esto se me repite, y se me repite y se me repite, que es que no me atrevo a hacer lo que realmente quiero, o aquí es una zona de confort, o lo que sea, y aunque yo lo sienta mal, pues en el fondo no me atrevo a otra área. Entonces, no sé, ¿eh? Y habrían más seguramente, pero ya, con esto. Queda clarísimo de todas maneras a dónde tiene que mirar y a dónde tiene que apuntar. Que se tiene que, no sé si la palabra es cuestionar, pero lo que tiene que buscar, cómo llenar ese vaso que nos dijiste. Cuestionar es una buena palabra, sí, cuestionar. Sí, tiene que cuestionar qué es lo que quiere y por dónde tiene que hacerlo. Gracias, Cris, por responder esa pregunta. Bueno, querida Nati, Marce, ya estamos en la hora y estamos felices, pero quedamos con un aprendizaje que ni te imaginas. O sea, estamos aquí partiendo por nosotras llenas de muchas preguntas, de mucho cuestionamiento, de saber hacia dónde vamos, por dónde vamos. Nuestras amigas presentes están absolutamente agradecidas. Dice que le quedó muy claro, dice María, le quedó muy clara la respuesta que le diste. Y la verdad es que estamos súper felices y agradecidas de estar contigo. Un gusto enorme poder compartir este espacio, que estés aquí, que nos hables de la abundancia desde el ser y de toda esta relación con el dinero, de cómo ir mejorándola y viendo efectivamente si está en nuestra sombra o está en nuestra luz. Agradecida de corazón de que estés con nosotras. Gracias a Nati y a Marce, que están siempre. ¿Quieren decir algo, mis queridas compañeras? Un abrazo grande, gracias Cris, porque sabemos que es súper tarde, igual que Nati. Pero muchas gracias, muchas gracias. Y nos vemos el próximo sábado. Y recuerden el grupo de Facebook, Laboratorio de Abundancia, para que puedan entrar y podamos compartir con ustedes más información también. Un abrazo grande a cada una. Muchas gracias. Gracias, Cris. Gracias a vosotras por poder, ¿no?, ofrecer estas oportunidades de conocimiento y de crecimiento, y encantada de haber podido contribuir y participar. Muchas gracias. Gracias a ti.